En Boeing asumimos la responsabilidad de construir y entregar a nuestras aerolíneas clientes y al público viajero aviones que sean seguros para volar. Los gerentes se mostraron deferentes con Boeing y citaron específicamente el cronograma de Boeing como una de las razones. Imagínese construir el avión más avanzado en la historia de su empresa y luego verlo permanecer en tierra durante más de una década. Esa es la realidad que afronta Boeing con el viaje 7 de octubre. Se suponía que lideraría la próxima generación de viajes de larga distancia, una respuesta audaz a la 350 de Airbus y un reemplazo para los viejos 77. En cambio, se ha convertido en un dolor de cabeza de evolución lenta. Los ingenieros han ajustado las alas, los motores y la cabina de vuelo. Los reguladores quieren más pruebas. Las aerolíneas están cansadas de esperar. Emirates ha sufrido retrasos. Los Lufthansa se están impacientando. Y con cada nuevo retraso en el cronograma, la credibilidad de Boeing sufre otro golpe. Esto no es solo un avión, es una señal de advertencia. Entonces, ¿cómo fue que el viaje 7 de octubre se convirtió en un proyecto que no despega? Vamos a averiguarlo. A principios de la década de 2000, Airbus tenía un problema y un plan. El Boeing 7 dominaba el mercado de larga distancia y las principales aerolíneas hacían fila para recibirlo. El A330 era más barato, pero no tenía el alcance ni la eficiencia para competir en el extremo superior. Así pues, Airbus volvió a la mesa de dibujo. El resultado fue el A350, un avión de fuselaje ancho y bimotor diseñado desde cero con compuestos de fibra de carbono, mayor eficiencia de combustible y una cabina de vuelo más moderna. Dio en el clavo. Suficientemente grande para rutas internacionales, lo suficientemente flexible para salas medianas y repleta del tipo de mejoras que realmente les importan a las aerolíneas. Boeing ya había presenciado esta situación antes, primero con el A320 y luego con el A330. Pero esta vez, la presión era real. Boeing ya estaba inmerso en el programa 787, gastando tiempo y dinero en esa plataforma de nueva generación. Desarrollar otro jet con portería a cero no estaba en los planes. Entonces tomaron una decisión. En lugar de empezar de cero, preferirían convertir el viaje 7 en algo nuevo. La respuesta de Boeing fue contundente. Si Airbus quisiera un gemelo moderno, Boeing construiría el más grande jamás construido. La idea detrás del viaje 7 de octubre era simple. Tome la plataforma original del viaje 7, estírela, aligérela y agréguele suficiente tecnología 787 para llamarla Next G. En su lanzamiento, Boeing lo calificó como el avión de fuselaje ancho de largo alcance más eficiente del planeta. La pieza central, su escala. Sería el avión bimotor más grande del mundo, más largo que un 747 y con más asientos que el A351-000. Y gracias a los nuevos motores G9X, cada uno casi tan ancho como el fuselaje de un 737, también ofrecería un mejor consumo de combustible. Boeing incluso incluyó alas de fibra de carbono con puntas plegables, una novedad en la aviación comercial. Ese ajuste permitió que el avión mantuviera una envergadura enorme en vuelo y al mismo tiempo pudiera caber en las puertas regulares de los aeropuertos en tierra. Para las aerolíneas globales que necesitaban alcance, volumen y compatibilidad de pistas, el viaje 7 de octubre sonaba como un sueño. Y sobre el papel, parecía el complemento perfecto para el A351-000. Boeing tenía la lealtad a la marca. Tenían pedigrí en ingeniería y un mercado esperando algo más grande. Pero lo que aún no tenían era un avión a reacción que funcionara. La respuesta inicial al viaje 7 de octubre fue ruidosa, pero no multitudinaria. Emirates fue el primero en realizar un pedido masivo, respaldando plenamente la visión de Boeing. Luego vinieron Lufthansa, Qatar Airways y AMA. Todos son transportistas serios, todos buscan caballos de batalla para largas distancias con ahorro de combustible y más asientos. La lista de lanzamiento parecía impresionante, pero debajo de los titulares hubo una pequeña pausa. Los pedidos totales nunca crecieron como Boeing esperaba, ni siquiera cerca de lo que el viaje 7 original logró durante sus años pico. Parte de eso fue cuestión de tiempo.
Airbus ya había lanzado el A350, el DAI, tanto la versión 900 como la 10.000, y las aerolíneas disponían de datos reales con los que trabajar. No tuvieron que comprar una promesa. Podrían volar la cosa. Mientras tanto, el viaje 7 de octubre aún estaba a años de distancia, y no todos estaban convencidos de que Boeing pudiera llevarlo a cabo. Entre el MAX, los aterrizajes en tierra, los problemas con los proveedores y una marca dañada, algunas aerolíneas dudaron en redoblar los esfuerzos. Otros se quedaron atrapados en las flotas A350 existentes y no vieron motivos para cambiar. Hubo interés, pero nada abrumador, y para Boeing, esa vacilación solo se haría más fuerte con el paso de los años. Complicaciones de ingeniería. El viaje 7 de octubre vino con un truco que ningún otro avión comercial había intentado antes. Puntas de ala plegables. No fue solo para aparentar. La envergadura del avión era demasiado amplia para la mayoría de las puertas del aeropuerto. Para que funcione, Boeing añadió un mecanismo de bisagra que plegaría los 11 pies exteriores de cada ala hacia arriba después del aterrizaje, permitiendo que el avión se estacionara como un jet más pequeño. La idea parecía clara en el papel, pero trajo consigo un montón de dolores de cabeza. Este no era un avión de combate. Los aviones comerciales no suelen depender de piezas estructurales móviles tan grandes. Las puntas de las alas tenían que plegarse automáticamente, bloquearse en su lugar antes de cada despegue y permanecer bloqueadas durante turbulencias, vientos cruzados y vuelos a alta velocidad. No había lugar para el error. Obtener la aprobación de la Administración Federal de Aviación llevó años. Los ingenieros tuvieron que demostrar que las puntas no se desbloquearían en el aire ni fallarían durante el rodaje. Eso significaba más sistemas, más sensores, más redundancias. Añadió peso, añadió complejidad y añadió nuevos puntos de falla a un avión que ya estaba superando los límites de diseño. Y esto fue solo el comienzo. Las alas eran solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. En el corazón del viaje 7 de octubre se encuentra un gigante, el G9 de octubre. Considerado el motor más eficiente en términos de consumo de combustible de su clase, también resultó ser uno de los que más retraso sufrió. General Electric tuvo problemas desde el principio. Las unidades de prueba sufrieron un desgaste excesivo en la turbina de alta presión. Los recubrimientos de las hojas se erosionaron más rápido de lo esperado. Las tolerancias al calor no se mantuvieron. Las soluciones no fueron sencillas. Cada uno de ellos desencadenó una serie de rediseños y nuevos pasos de certificación. Cuando Boeing tuvo los fuselajes listos para las pruebas, los motores aún no estaban autorizados para volar. Sin motor no hubo progreso real. Y como no había ninguna planta de energía alternativa disponible, no había nada que reemplazar mientras que reelaboraba los componentes internos. El resultado fue que los vuelos de prueba fallaron ventana tras ventana. Lo que se suponía que sería un lanzamiento en 2020 se retrasó rápidamente y no solo por el software o la fabricación. El motor por sí solo hizo que todo se detuviera durante más de un año. En lugar de construir una cabina desde cero, Boeing conservó gran parte de la cabina de vuelo original del vuelo 7. A primera vista, parecía una medida que ahorraría costos y facilitaría la transición del piloto. Pero esa simplicidad tuvo un precio. La Administración Federal de Aviación expresó su preocupación por la redundancia de la aviónica del avión y cómo interactuaban los sistemas eléctricos en situaciones de falla. Había dudas sobre si la arquitectura antigua podría soportar las demandas de una aeronave de próxima generación. Los críticos no se contuvieron. En comparación con el diseño aerodinámico y totalmente digital del interior de la A351-000 de Airbus, la cabina de vuelo del Trip 7 de octubre parecía medio paso adelante. Modernizado en el papel, pero no realmente repensado. Para un avión presentado como el futuro de la eficiencia en vuelos de larga distancia, la cabina parecía atrapada entre eras. Boeing argumentó que se trataba de familiaridad. Los reguladores lo vieron de otra manera, una oportunidad perdida que ahora venía acompañada de un mayor escrutinio. Antes de 2018, Boeing todavía era considerada una empresa que priorizaba la seguridad.
Podrías volar en un 777 o un 737 y confiar en que fue bien construido. Luego vinieron dos accidentes. Los reguladores federales están advirtiendo a las aerolíneas sobre un problema potencialmente peligroso que afecta a un puñado de aviones de pasajeros Boeing. Lion Air y Ethiopian Airlines, dos aviones 737 MAX prácticamente nuevos, ambos averiados en 5 meses y ambos atribuidos a un mismo problema. Dice que MCAS era un sistema automatizado destinado a ayudar a mantener el avión estable en ciertas condiciones de vuelo, pero los pilotos no estaban debidamente entrenados para ello. La mayoría ni siquiera sabía que estaba allí. No estaba en las reuniones informativas. No estaba en el simulador. Cuando falló, no tuvieron forma de combatirlo. El sistema empujó la nariz hacia abajo una y otra vez. Ambos aviones entraron en picado irrecuperable. Luego las cosas empeoraron. Las investigaciones mostraron que Boeing había minimizado los riesgos internamente y ante los reguladores. Los funcionarios de la Administración Federal de Aviación admitieron que ellos mismos no entendían completamente el MCAS. Los mensajes internos de Boeing revelaron que los empleados bromeaban sobre la seguridad, se burlaban de las aerolíneas y criticaban a la Administración Federal de Aviación. La confianza se rompió rápidamente. La Administración Federal de Aviación fue criticada por permitir que Boeing autocertifique sistemas de seguridad clave. Los legisladores arrastraron a los ejecutivos a las audiencias. El CEO de Boeing fue destituido. Las entregas se congelaron. Los precios de las acciones cayeron. Y las familias exigieron respuestas. La crisis de MAX no se trató solo de dos accidentes. Expuso cuánto había cambiado la empresa. La ingeniería pasó a un segundo plano. La seguridad era tratada como una casilla a marcar. Y cada nuevo programa de Boeing, incluido el viaje 7 de octubre, ahora tendrá ese peso en el futuro. Cuando los accidentes del 737 MAX obligaron a la Administración Federal de Aviación a reevaluar su proceso de certificación, el Boeing 77X terminó pagando el precio. Inicialmente, Boeing asumió que el viaje 7 de octubre sería tratado como un derivado del viaje 7 original, acelerando su aprobación. Pero los reguladores, todavía bajo fuego por su indulgencia pasada, no estaban de humor para correr riesgos. En 2021, la Administración Federal de Aviación reclasificó la aeronave como un tipo completamente nuevo. Eso lo cambió todo. Lo que Boeing esperaba que fuese una sencilla ampliación de un avión ya probado de repente se convirtió en un proceso de certificación en toda regla. Significó nueva documentación, nuevos datos de pruebas y un mayor escrutinio sobre todo, desde el software de control de vuelo hasta los límites de carga estructural. A medida que pasaban los meses, la lista de requisitos seguía creciendo. Boeing falló un objetivo tras otro. Los vuelos de prueba se retrasaron, los ajustes técnicos se acumularon y cada actualización agregó tiempo y costo. En 2021, el Boeing 77X se topó con otro muro. Esta vez durante una prueba en tierra destinada a demostrar su integridad estructural. Mientras se presurizaba el fuselaje en el banco de pruebas, una de las puertas de carga se abrió de golpe. No fue una falla menor del sello. El incidente provocó daños visibles en el chasis y detuvo todo el programa de pruebas. Los ingenieros atribuyeron la falla a un problema de presurización, pero el daño ya estaba hecho, tanto en sentido literal como reputacional. La Administración Federal de Aviación no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Los inspectores pidieron una revisión completa de los protocolos de pruebas de Boeing y exigieron la recertificación de múltiples sistemas, incluso aquellos no relacionados con la falla. Lo que debería haber sido un parámetro estructural rutinario se convirtió en un estancamiento de 5 meses. Más ingenieros llevaron a cabo otros proyectos, se reescribieron más documentos y, detrás de escena, los clientes de las aerolíneas comenzaron a ponerse nerviosos. Durante 2022 y 2023, Boeing mantuvo el viaje 7 de octubre en el aire, pero apenas por delante de los titulares. Los vuelos de prueba se reanudaron después de la falla de la puerta de carga, pero el progreso siguió siendo inestable. Surgieron informes de errores menores del sistema que no se solucionaban. El piloto automático no siempre se comportó como se esperaba. En algunos casos,
Los sistemas de navegación necesitaron parches de software a mitad de ciclo. Ninguno de los problemas fue catastrófico individualmente, pero se acumularon. Cada vez que aparecía un nuevo fallo, significaba más papeleo, más análisis de datos y más nuevas aprobaciones por parte de los reguladores. La Administración Federal de Aviación, ya afectada por el escándalo del 737 MAX, no iba a aprobar nada. Dentro de Boeing, la moral estaba debilitada. Los ingenieros familiarizados con el programa expresaron su frustración, diciendo que se estaban duplicando tareas. Las reglas de prueba cambiaban constantemente y la comunicación con los reguladores se había vuelto un lento ir y venir. Cada pequeña solución retrasaba el panorama general. A finales de 2023, el programa de pruebas de vuelo había acumulado miles de horas en el cielo y aún no tenía ninguna certificación a la vista. La paciencia empezó a agotarse. El director ejecutivo de Emirates, Tim Clark, que nunca se guarda nada, expresó públicamente su frustración y calificó la gestión del viaje por parte de Boeing de 7 de octubre, y cito, profundamente decepcionante. Clark realmente cuestionó la estrategia de Boeing, sus decisiones de ingeniería y si el avión llegaría con el rendimiento que prometieron años atrás. Esa frustración se convirtió en acción. Emirates recortó su pedido original y trasladó algunos compromisos a la 351.000. El mensaje fue claro. Si Boeing no podía cumplir, alguien más lo haría. Otros transportistas no fueron tan expresivos, pero las señales estaban ahí. Lufthansa, ANA y Qatar comenzaron a ajustar sus pronósticos de entrega internos, adelantando las fechas de entrada en servicio. Algunos observadores de la industria especularon que esas aerolíneas ya estaban considerando opciones alternativas de aviones de fuselaje ancho, ya sea para diversificar o cubrir discretamente sus apuestas. Cuando Boeing se fusionó con McDonnell Douglas en 1997, no solo absorbió otra empresa aeroespacial. Absorbió una cultura. McDonnell Douglas tenía reputación de priorizar las finanzas y la ingeniería. Con el tiempo, ese enfoque comenzó a transformar a Boeing desde adentro. Los títulos de liderazgo cambiaron. Los ingenieros perdieron influencia. Las finanzas y la rentabilidad para los accionistas se convirtieron en la estrella del norte. Se esperaba que los programas alcanzaran cifras, no necesariamente los estándares. Y el viaje 7 de octubre se convirtió en un ejemplo clásico de cómo era ese cambio. En lugar de construir un avión en cero para competir con el A351.000, Boeing decidió modernizar el antiguo chasis del 77, se acumularon medidas de ahorro de costos. Se subcontrataron componentes, se reutilizó la arquitectura del software y se redujeron las pruebas en el túnel de viento. La presión por entregar algo impresionante sin gastar como si fuera 1990 nuevamente era constante. Los ingenieros expresaron su preocupación desde el principio. Algunos riesgos de integración señalados. Otros se preocuparon por la complejidad de la certificación. Pero el mensaje desde arriba fue claro. Haz que funcione rápido. Esa mentalidad puede haber ayudado al precio de las acciones de Boeing a corto plazo, pero a largo plazo, dejó al viaje 7 de octubre enredado en retrasos, rediseños y daños a la reputación. A medida que las prioridades de Boeing cambiaron de la excelencia en ingeniería a las ganancias trimestrales, las consecuencias internas de la empresa comenzaron a aparecer en los currículos. Los ingenieros veteranos, algunos de ellos con décadas de experiencia en programas como el 747 y el 77, comenzaron a retirarse. Muchos mencionaron su frustración con la administración, las decisiones de reducción de costos y la falta de fe en la dirección de la empresa. Estas tampoco fueron salidas silenciosas. Algunos se fueron a trabajar como consultores y otros se unieron a rivales. Muchos se jubilaron anticipadamente. Al mismo tiempo, Boeing tuvo dificultades para atraer a los mejores talentos jóvenes. Los graduados de la industria aeroespacial que buscaban trabajo de vanguardia y entornos de rápido movimiento recurrieron a empresas como SpaceX, Blue Origin o incluso nuevas empresas de robótica avanzada. El aura de Boeing como la cúspide de las carreras aeroespaciales comenzó a desvanecerse. Esa fuga de cerebros creó un efecto dominó en todo el programa de viaje 7 de octubre.
Sin la profunda memoria institucional que tenían los ingenieros mayores, los sistemas críticos tardaban más en depurarse. La documentación de modelos anteriores no siempre se pudo interpretar correctamente. La integración entre los sistemas heredados y las nuevas tecnologías tuvo dificultades. Cuando los errores de software aparecieron en las pruebas de vuelo, los equipos que se ocuparon de ellos no fueron los que construyeron el código subyacente. En algunos casos, ni siquiera sabían quién lo había hecho, y eso ralentizó todo, especialmente cuando la velocidad era exactamente lo que Boeing necesitaba. Dentro de Boeing, las señales de advertencia seguían acumulándose. Esta vez, de parte de empleados que ya estaban hartos. Los informes internos señalaron fallas persistentes en el control de calidad, incluidas secciones de fuselaje desalineadas, inspecciones incompletas y documentación inconsistente. En el viaje de la línea 7 de octubre, un puñado de ingenieros y técnicos plantearon preocupaciones específicas. Pernos mal apretados, cronogramas de montaje apresurados y tolerancias estructurales firmadas sin verificación. Esas preocupaciones no permanecieron internas por mucho tiempo. A principios de 2024, dos denunciantes hicieron pública su situación, uno a través de un memorando filtrado y el otro en un testimonio directo ante un subcomité del Congreso. Ambos alegaron que la dirección de Boeing había ignorado los problemas conocidos durante la producción del viaje 7X para evitar más retrasos. Uno incluso afirmó que la documentación de estos problemas se revisó discretamente para mantener el cronograma en marcha, que llamó rápidamente la atención de los legisladores. Después de años de escrutinio por la crisis del 737 MAX, el Congreso no estaba dispuesto a perdonar. Varios miembros pidieron una renovada supervisión del proceso de certificación de Boeing, y la Administración Federal de Aviación se vio nuevamente involucrada en las audiencias. Mientras el programa de viajes 7 de octubre de Boeing sufría retrasos uno tras otro, Airbus seguía apareciendo con la documentación y los aviones. Los A350, 900 y A351-000 no solo se entregaron a tiempo. Volaban con fiabilidad, acumulaban horas y pedidos. Las aerolíneas no tuvieron que esperar prototipos ni adaptarse a plazos cambiantes. Obtuvieron exactamente lo que firmaron. Las aerolíneas también notaron las diferencias en la cabina. Airbus optó por una interfaz unificada moderna en toda su flota. Los pilotos podrían realizar la transición entre la familia A320 y el A350 con un mínimo de capacitación gracias a la lógica y las pantallas compartidas. Boeing, por el contrario, se mantuvo fiel a los elementos heredados del viaje 7 de octubre para evitar activar un costoso tiempo de simulación. Esa decisión resultó contraproducente cuando intervinieron los reguladores. El A350 también superó a Boeing en eficiencia. Ofrecía una autonomía de 2 motores con un alto ahorro de combustible, lo que lo hacía ideal para rutas de larga distancia que solían requerir 4 motores. Con una mayor flexibilidad y TOPS, las aerolíneas podrían enviarlo prácticamente a cualquier lugar de la Tierra y mantener los costos bajos. En 2023, el A350 se convirtió en el modelo de larga distancia por defecto. No porque Airbus realizó una mejor campaña de marketing, sino porque entregó un avión que estaba listo. Mientras Boeing seguía prometiendo el futuro, Airbus seguía ofreciendo el presente. A mediados de 2020, muchachos, las aerolíneas no estaban esperando a que Boeing resolviera las cosas. Lufthansa trasladó silenciosamente más de sus apuestas de larga distancia a Airbus, aumentando su cartera de pedidos de la A350 y al mismo tiempo reduciendo el número de viajes 7 de octubre. La decisión no fue dramática. Fue práctico. Un avión fue certificado en servicio y respaldado por una red de soporte completa. El otro todavía estaba buscando la aprobación. Emirates, que en su momento había apostado todo en el viaje 7 de octubre, también se ajustó. En lugar de depender de una única plataforma, dividió su futura flota de largo recorrido entre Airbus y Boeing. La lógica era simple. Diversificar el riesgo. Si Boeing volviera a resbalar, Emirates aún tendría capacidad cubierta. Si finalmente se presentara el verdadero 7 de octubre, estarían listos. En otros lugares se produjeron cambios similares.
Las aerolíneas de Asia y Europa se inclinaron hacia el A350 para evitar el objetivo móvil de Boeing. Los equipos de soporte ya estaban capacitados, los repuestos estaban disponibles y los cronogramas de entrega eran reales, no hipotéticos. No es que las aerolíneas hubieran perdido de repente la fe en Boeing por completo. Pero con la recuperación pospandémica en pleno apogeo, nadie quería correr el riesgo de otro retraso. La planificación de una aeronave es una decisión que se toma cada 10 años. El A350 tenía pruebas de ello. El viaje 7 de octubre todavía tenía promesas. A principios de 2024, la Administración Federal de Aviación volvió a pausar el progreso de la certificación del Boeing 77X. La agencia planteó nuevas preocupaciones, esta vez centrándose en la madurez del software de aviónica, problemas no resueltos del sistema de alerta de la tripulación y protocolos de entrenamiento de pilotos poco claros. Estas no eran nimiedades. Cada uno representaba una función central vinculada directamente a la seguridad operativa. Boeing había presentado revisiones y actualizaciones a lo largo de 2023, con la esperanza de recuperar impulso. Pero cuando llegó el nuevo año, la Administración Federal de Aviación no estaba convencida. Señalaron que el viaje 7 de octubre no sería autorizado para uso comercial sin una mayor validación del hardware y datos de pruebas de vuelo. Internamente, Boeing ya había comenzado a actualizar a los clientes. La entrada en servicio prevista se ha pospuesto silenciosamente hasta finales de 2025, quizás más tarde. La empresa dejó de dar fechas firmes. Encloso Emirates, el cliente de lanzamiento de Boeing, dijo que ya no sabían cuándo verían su primera entrega. Fue el último recordatorio. Este no fue un retraso rápido. Fue estructural. Los analistas de Wall Street comenzaron a plantear una pregunta que antes era impensable. ¿Debería Boeing cancelar el viaje 7 de octubre por completo? El programa ya ha gastado miles de millones de dólares, con plazos de entrega que se extienden cada vez más hacia el futuro y sin un camino claro para recuperar los costos. Las llamadas de los inversores comenzaron a hacerse más intensas, especialmente porque el precio de las acciones de Boeing se quedó rezagado y las ganancias se vieron afectadas por los cargos de producción diferidos. Internamente, el liderazgo está atrapado entre dos malas opciones. La cancelación generaría cláusulas penales, rebajas en el valor del contrato y pérdida de confianza. Continuar significa invertir más capital en una cartera de pedidos cada vez más reducida y cada nuevo retraso hace que sea más difícil justificar la economía.